3 creepypastas clásicas para escuchar de fondo. El eco de la vieja estación. Siempre me han fascinado los lugares olvidados. No me refiero a las ruinas que son populares entre los fotógrafos, sino a aquellos rincones que el tiempo ha devorado por completo, que la civilización ha decidido borrar de su memoria colectiva. Son como cicatrices en el mapa, puntos donde la historia se detuvo, dejando atrás solo el silencio y la decadencia. Pero hay algo más. Algunos de estos lugares parecen tener una memoria propia, una resonancia que persiste mucho después de que su propósito original haya desaparecido. Una especie de latido fantasmal que, de alguna forma inexplicable, sigue llamando a quienes se atreven a escuchar. Y de todos los sitios que he explorado, ninguno lo ejemplifica mejor que la vieja estación de tren de Blackwell. No la encontrarías en ninguna guía de viaje. Era una parada minúscula, un simple punto en una línea férrea que se clausuró hace décadas, sumergida en un mar de bosque denso y apartada de cualquier camino transitado. Incluso su nombre, Blackwell, evocaba instantáneamente imágenes de cuentos de hadas oscuros, de leyendas susurradas junto al fuego. La estación en sí era una estructura de madera consumida por la humedad y el olvido, casi engullida por la vegetación. El letrero descolorido, apenas legible, era un vestigio melancólico de su antigua vida. Pero lo que la hacía verdaderamente única, lo que me atraía una y otra vez con una fuerza casi magnética, no era su estética desolada, sino el eco. Un eco que no se comportaba como ningún otro. Desarrollo, descripción del eco y la fascinación del narrador. El tono se vuelve más enigmático y obsesivo. No era el eco predecible que rebota en las paredes y se desvanece gradualmente. Este era un fenómeno diferente, caprichoso y selectivo. Se manifestaba solo bajo condiciones muy específicas, noches sin luna, cuando la niebla se arrastraba entre los árboles como un sudario vaporoso, y el silencio era tan absoluto que podías oír el zumbido de tu propia sangre en las sienes. Era entonces, y solo entonces, cuando lo escuchabas, el silbato del tren. No era el sonido agudo y moderno de una locomotora diésel, sino el silbato grave, prolongado y melancólico de una vieja locomotora de vapor. Tan vívido, tan real, que jurarías que el tren estaba a punto de irrumpir por la curva invisible, sus faros gemelos perforando la oscuridad, el traqueteo de las ruedas sobre los rieles inminente. Pero, por supuesto, nunca había tren. Solo el silencio regresaba, más pesado aún, roto únicamente por el lamento del viento entre las ramas o el crujido distante de alguna criatura nocturna. Los pocos lugareños que aún vivían en el pueblo cercano, un puñado de ancianos con ojos cargados de viejos pesares, hablaban de ello con una mezcla de resignación y superstición. Es el eco de los viejos tiempos, muchacho, murmuraban, o el lamento de la estación por sus viajeros perdidos. Pero sus miradas, cargadas de un temor velado, contaban una historia mucho más profunda, una que evitaban pronunciar en voz alta. Yo, impulsado por esa mezcla de juventud, curiosidad insaciable y una pizca de imprudencia, decidí que este misterio no podía quedar sin explorar. Comencé a pasar noches enteras en Blackwell, equipado con mi grabadora de audio de alta sensibilidad y mi cámara. Quería capturar ese sonido, esa anomalía que desafiaba toda lógica. La estación en sí misma poseía un aura peculiar. Los andenes estaban cubiertos de musgo y líquenes, los rieles oxidados se perdían en la maleza, como venas coaguladas en la tierra que ya no transportaban vida. La pequeña sala de espera, con sus ventanas rotas y su mobiliario desvencijado, parecía un ojo vacío que te observaba, inerte pero consciente. A menudo, sentía un escalofrío que no tenía relación con la temperatura ambiente, como si no estuviera solo. Pero mi mente racional lo atribuía a la sugestión, al ambiente lúgubre, a la misma naturaleza de mi búsqueda. Entonces, una noche en particular, el eco fue diferente. Estaba dentro de la sala de espera, la oscuridad era casi absoluta, apenas disipada por la débil luz de mi linterna. El silbato sonó, largo y desolador, justo afuera de la estación, más cerca que nunca. Esta vez no se desvaneció de inmediato en el silencio. Pareció detenerse. Permaneció, vibrando en el aire. Y entonces, escuché un sonido completamente diferente, algo que mi mente se negaba a procesar, que mi oído no podía conciliar con la realidad. Era el chirrido de frenos, lento, pesado, metálico, como una mole inmensa deteniéndose justo en los rieles frente a la estación. Y después, un sonido rítmico, un golpeteo sordo y pesado, como el de pasos. Mi corazón se disparó, golpeando como un tambor frenético contra mis costillas.
Apagué la linterna instintivamente, conteniendo la respiración hasta el punto de la asfixia. El aire se volvió helado, gélido, y un olor penetrante, a metal oxidado y a algo indescriptiblemente rancio, antiguo, llenó mis fosas nasales. Los pasos continuaron, acercándose lenta y deliberadamente, sobre lo que parecían ser los viejos andenes de madera. No eran pasos humanos. Eran demasiado pesados, demasiado regulares, con un crujido sordo que no correspondía al sonido de un zapato normal sobre madera. Podía sentir la presencia de algo enorme, silencioso, y ominoso justo afuera de la ventana rota de la sala de espera. No me atrevía a mirar, mi cuerpo se negaba a girar. El terror se intensifica, el narrador experimenta un contacto sobrenatural y huye. Luego, los pasos se detuvieron. Y escuché, un suspiro. No de viento, no de animal. Un suspiro profundo, cavernoso, que pareció llenar la habitación, haciendo vibrar las pocas telarañas restantes en los rincones. Era un sonido que evocaba una tristeza infinita, una soledad tan profunda que te congelaba el alma en el pecho. Y entonces, una voz. No una voz con palabras inteligibles, sino un murmullo gutural, apenas perceptible, como si hablara desde el fondo de un pozo insondable. Sentí que intentaba pronunciar mi nombre, o al menos, algo que se le parecía, una distorsión familiar que retorció mi estómago. El terror me invadió, un terror primario e incontrolable que paralizó cada músculo de mi cuerpo. Quería gritar, quería correr, pero mis extremidades estaban rígidas, inservibles. La temperatura descendió aún más, y el olor metálico y rancio se volvió insoportable, asfixiante. Pude sentir una especie de aliento frío y denso en mi nuca, a pesar de estar de espaldas a la ventana. Era como si lo que sea que estuviera ahí afuera, se hubiera asomado por el marco, o incluso, se hubiera materializado justo detrás de mí, a centímetros de mi piel. Los murmullos se hicieron más audibles, una letanía incomprensible de dolor, de antigüedad y de desesperación. No eran palabras, eran emociones destiladas en sonido puro, una súplica, una advertencia, o quizás, una invitación macabra. Y entonces, sentí una presión leve, helada, sobre mi hombro, como si un dedo enorme y seco, o una garra fría, me tocara. En ese instante, mi mente se rompió. Solté un grito ahogado, un sonido animal que apenas salió de mi garganta, y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las raíces expuestas de los árboles, rasgándome la ropa, sin importarme nada más que escapar de esa presencia asfixiante y de ese lugar maldito. No pude llevarme la grabadora, ni la cámara. Lo dejé todo atrás, en la oscuridad de Blackwell. Conclusión, el impacto psicológico persiste, el misterio continúa, y una advertencia final. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo encontré el camino de regreso a mi coche en la oscuridad total. Arranqué el motor y salí de Blackwell a toda velocidad, sin siquiera una mirada atrás, el corazón latiéndome con tanta fuerza que pensé que me iba a estallar. Nunca volví. No he podido. Desde aquella noche, el eco del silbato del tren me persigue. No es solo un sonido que escucho en mis pesadillas, es el recuerdo palpable de esa presencia que me rozó el alma. Y a veces, cuando estoy solo en la noche, cuando el silencio se vuelve demasiado denso, creo escuchar ese chirrido de frenos distante, o los pasos lentos y pesados, justo más allá del umbral de mi percepción. O tal vez, es solo el viento, o el simple eco de una mente que ha sido expuesta a algo que no puede comprender. Pero sé una cosa con absoluta certeza, la estación de Blackwell no está vacía. Algo sigue llegando en esas noches de niebla, algo que espera pacientemente, que suspira con una tristeza ancestral, y que quizás, intenta llamar a otros incautos, a otras almas curiosas que se atrevan a acercarse demasiado. Si alguna vez te encuentras con un lugar olvidado, una estación en desuso, y escuchas un silbato de tren donde no debería haberlo, mi consejo es simple, y te lo doy con todo el peso de mi experiencia: corre. No intentes entenderlo. No intentes grabarlo. No te atrevas a mirar. El archivo 731. En los anales de lo inexplicable, existen casos que, por más que se intentan archivar y olvidar, se niegan a permanecer en las sombras. Son expedientes con páginas faltantes, con testigos que contradicen lo obvio, y con un vacío en el centro que la lógica se niega a llenar. Uno de esos casos, quizás el más inquietante de todos para mí, es el conocido como el archivo 731, la desaparición de Silos Cove. Silos Cove no era un lugar que encontraras en los mapas turísticos, ni siquiera en muchos mapas modernos.
Era un pueblo pesquero diminuto, encajado en una remota ensenada rocosa en la costa del Atlántico Norte. Su existencia era un susurro entre pescadores, una leyenda local para los pocos que se aventuraban por esas aguas traicioneras. El único camino para llegar era un sendero sinuoso y casi intransitable, que se desprendía de una carretera estatal olvidada, perdiéndose entre acantilados escarpados y bosques de pinos que parecían susurrar viejos secretos. Su población nunca superó las 50 almas, todos descendientes de las mismas familias que se habían asentado allí hace siglos, viviendo de la pesca, apartados del mundo. Y un día, simplemente desapareció. No hubo maremoto. No hubo huracán. No se reportó ningún deslave o evento geológico. Simplemente, un martes de octubre de hace 80 años, el contacto con Silos Cove se interrumpió. El barco de suministro semanal, que solía atracar todos los miércoles, llegó a una bahía desierta. No había señales de vida. Las redes permanecían colgadas en los muelles, los botes de pesca anclados, las puertas de las casas abiertas, las chimeneas frías. Era como si la vida se hubiera evaporado en el aire. No había sangre, no había signos de lucha. Solo un silencio absoluto y anómalo que envolvía el lugar, más denso que la propia niebla marina. Las primeras investigaciones fueron caóticas. La policía local, luego las autoridades estatales, y finalmente, algunos agentes federales, intentaron dar sentido a lo que veían. Los perros de búsqueda se negaban a entrar en el pueblo, aullando y tirando de sus correas en el linde del bosque. Los pocos objetos personales encontrados eran extraños, juguetes dejados a medio usar en el suelo, platos con comida a medio terminar sobre las mesas, camas deshechas como si sus ocupantes hubieran sido levantados a la fuerza. Pero sin el más mínimo indicio de violencia. La radio del pueblo estaba encendida, emitiendo solo estática. El faro, vital para la navegación en esa costa, había cesado de funcionar la noche anterior a la desaparición. Los informes oficiales concluyeron en una migración masiva y voluntaria, una explicación tan absurda que se convirtió en un chiste oscuro entre los pocos conocedores del caso. Pero nadie en Silos Cove había hablado jamás de abandonar sus hogares, sus tradiciones, su vida. Yo me topé con el archivo 731 durante una investigación personal sobre fenómenos inexplicables en la costa este. Las transcripciones de los pocos interrogatorios a los investigadores originales revelaban un subtexto de incomodidad, de terror no expresado. Decidí visitar Silos Cove yo mismo, armado con mi equipo de grabación y mi escepticismo. El camino era exactamente como lo describían, casi inexistente. Cuando finalmente llegué, la sensación fue inmediata, el lugar no estaba simplemente abandonado, estaba observando. El aire era denso, pesado, con un olor persistente a salitre y a algo más, algo mineral, metálico, que no lograba identificar. La brisa marina, lejos de ser refrescante, se sentía fría, antinatural, como un aliento helado. Las casas de madera, con sus ventanas como ojos vacíos, parecían susurrar historias que nadie quería escuchar. Pasé días allí, grabando el silencio, tomando fotografías. Pero el silencio de Silos Cove no era el silencio de la ausencia, era el silencio de la expectativa. Cada noche, la niebla se arrastraba desde el océano, espesa y pegajosa, y el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados se volvía hipnótico, casi un canto. Fue durante una de esas noches cuando lo escuché por primera vez. Clímax, la experiencia sobrenatural y el descubrimiento de la verdad oculta. No fue una voz, ni un grito. Fue una cadencia. Un ritmo. Como si algo, muy abajo, bajo las rocas, o quizás bajo el agua misma, estuviera pulsando. Era un sonido grave, regular, un tum 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 casi imperceptible, pero constante, que vibraba en el suelo, en el aire, en mis huesos. Encendí mi grabadora, pero el sonido era tan sutil que apenas se registraba, ahogado por el ruido de la estática. Decidí seguir el sonido. Me llevó al viejo muelle principal, que se adentraba unos metros en el agua. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mis manos. El tum 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 se hizo más claro, más fuerte, y de repente, se detuvo. Un silencio abrumador me envolvió. Y entonces, justo debajo de la superficie del agua, en la oscuridad de la bahía, vi una luz. Era una luz débil, pulsante, de un color azul verdoso que no se parecía a nada natural que hubiera visto. No era bioluminiscencia. Era artificial. Y esa luz, a pesar de ser tenue, iluminaba vagamente las profundidades. Vi
formas que no eran peces, ni algas, ni rocas. Eran siluetas, alargadas, con contornos que sugerían una especie de estructura. Eran muchas, moviéndose con una lentitud hipnótica, girando, ascendiendo y descendiendo en una danza silenciosa bajo las olas. No eran barcos hundidos. Eran demasiado grandes, demasiado orgánicas y a la vez, demasiado perfectamente geométricas. Y de esas formas, en un movimiento lento y coordinado, salían otras más pequeñas, elevándose lentamente hacia la superficie. Sentí un frío inmenso que no era del agua. Un terror primitivo me invadió. Esas formas pequeñas, se parecían, de alguna forma, a lo que habría sido el reflejo deformado de una figura humana, pero se movían con una gracilidad antinatural, flotando en el agua sin esfuerzo. Y cada vez que una de ellas ascendía, el tum 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 volvía a sonar, un latido más intenso, como si la bahía misma estuviera viva, o como si algo muy grande se estuviera alimentando. No se estaban yendo. Estaban llegando. No sé cuánto tiempo permanecí allí, hipnotizado y horrorizado por la visión. Finalmente, el miedo se hizo insoportable. Me di la vuelta y corrí, como nunca antes en mi vida. No miré atrás. Corrí por el sendero rocoso, por la carretera olvidada, hasta que Silos Cove fue solo un recuerdo borroso en mi espejo retrovisor. Desde esa noche, el archivo 731 ya no es solo un misterio para mí. Es una verdad incomprensible. La gente de Silos Cove no migró. No desapareció sin dejar rastro. Fueron llevados. O quizás, fueron absorbidos. Por lo que sea que reside bajo esas aguas frías, por lo que sea que genera esa luz azul verdosa y ese latido constante. Silos Cove no es un pueblo abandonado. Es una trampa. Una puerta. Y el silencio que lo envuelve no es el de la ausencia, sino el de la espera. El archivo 731 está incompleto, no porque falten datos, sino porque la verdad es demasiado monstruosa para ser escrita, demasiado ajena para ser comprendida. Si alguna vez escuchas hablar de un pueblo costero olvidado, de una bahía donde el silencio es demasiado profundo y el océano parece latir, mi consejo es claro, aléjate. No intentes buscar respuestas. No intentes entenderlo. Porque lo que encontró a los habitantes de Silos Cove, puede que aún esté allí, esperando pacientemente en las profundidades. La colección del curador solitario. Existen coleccionistas y luego están los verdaderos coleccionistas. Aquellos cuya pasión por los objetos trasciende la mera acumulación, elevándose a una obsesión, a una búsqueda incansable de piezas que susurran historias, que portan ecos de un pasado olvidado. Para estas personas, un objeto no es solo madera, metal o cristal, es un recipiente de tiempo, de emociones, a veces de tragedias. Y hay un coleccionista en particular cuya historia, o más bien, la historia de su colección, me ha perseguido durante años. Me refiero al señor Alistair Finch, el curador solitario. El señor Finch vivía en una vasta mansión victoriana, aislada en lo profundo de una zona boscosa en las afueras de un pequeño pueblo. Nunca salía. Recibía a sus adquisiciones a través de intermediarios, o en los raros casos en que alguien se atrevía a visitarlo, las compraba en efectivo en la puerta principal, sin invitar a nadie a pasar. La leyenda local decía que su mansión, conocida simplemente como el almacén, estaba llena hasta el techo con objetos extraños y antiguos, cada uno con su propia historia peculiar. Se decía que Finch tenía una habilidad innata para sentir el pasado de un objeto, para percibir las energías residuales que dejaban sus dueños anteriores. Pero a veces, esa habilidad puede ser una maldición. Nunca conocí al señor Finch en persona. Mi conexión con él fue a través de mi abuelo, un anticuario menor que, en su juventud, le había vendido un par de dagas ceremoniales de origen incierto. Mi abuelo siempre hablaba de la mirada de Finch, de cómo sus ojos, a pesar de su avanzada edad, parecían ver a través de uno, directamente al alma. Y cómo la casa, incluso desde el exterior, emanaba una especie de frío antiguo. Mi interés en Finch y su colección creció con los años, alimentado por historias fragmentadas y rumores. Se decía que Finch no solo coleccionaba objetos, sino que los cuidaba. Había piezas de mobiliario que emitían un lamento casi inaudible por las noches, espejos antiguos que reflejaban figuras fantasmales por el rabillo del ojo, y muñecas de porcelana que, se rumoreaba, a veces cambiaban de posición por sí solas. La gente del pueblo evitaba la mansión, convencidos de que Finch, y todo lo que acumulaba, estaba maldito. Yo, impulsado por una mezcla de escepticismo y curiosidad mórbida, comencé a investigar más a fondo.
encontré registros de ventas y compras a su nombre, todas ellas de objetos que, en la superficie, parecían inofensivos: un gramófono sin disco, un reloj de péndulo que se había parado, una colección de postales con paisajes desvaídos. Pero lo que me intrigaba era la falta de contexto. ¿De dónde venían esos objetos? ¿Quiénes fueron sus dueños anteriores? No había rastros, como si Finch los hubiera despojado de su historia conocida al momento de adquirirlos. Era como si su propósito fuera acumular no solo objetos, sino los ecos de vidas que nadie más recordaba. La verdadera comprensión de la colección de Finch llegó solo después de su muerte. Murió solo en su mansión, descubierto semanas después por los carteros alarmados por la acumulación de correspondencia. Al no tener parientes conocidos, un equipo de archivistas y tasadores fue enviado para catalogar sus bienes. Yo, con mis contactos en el mundo de las antigüedades, logré unirme a ellos bajo la excusa de ser un experto en arte y objetos inusuales. Lo que encontramos dentro de la mansión fue sobrecogedor. No era un hogar, era un laberinto de habitaciones atestadas, pasillos estrechos formados por pilas de baúles, estanterías que se doblaban bajo el peso de libros y artefactos. El aire era pesado, estancado, con un olor a polvo, madera vieja y algo indefinible, como el olor de la memoria misma. Cada objeto parecía tener una presencia, un peso invisible. Algunos emitían un frío palpable al tacto, otros una extraña vibración. Era como si cada rincón de la casa estuviera lleno de voces silenciosas. Entre sus efectos personales, encontré una serie de diarios encuadernados en cuero, escritos con una caligrafía pulcra y diminuta. Al principio, parecían ser simples registros de sus adquisiciones. Pero a medida que leía, la verdad, una verdad fría y perturbadora, comenzó a revelarse. Finch no solo sentía los ecos, los absorbía. Cada objeto que adquiría, especialmente aquellos cargados de historia y emoción, le permitía al señor Finch conectar con los fragmentos de la vida de su anterior dueño. Él no compraba el objeto, compraba la experiencia residual ligada a él. Describía en sus diarios cómo se sentía invadido por la alegría de una boda reflejada en un antiguo espejo, el terror de una fuga grabado en una brújula de latón, o la profunda tristeza de un luto en un relicario vacío. Pero había un patrón inquietante. Los diarios se volvieron más oscuros, más obsesivos. Las últimas entradas eran casi ilegibles, garabateadas con una prisa febril. Finch había llegado a creer que los objetos, una vez purificados de sus dueños originales por la muerte o el abandono, eran como vasos vacíos que él podía llenar con sus propias exploraciones. Pero la verdad era la opuesta. Los objetos no estaban vacíos. Estaban llenos. Y lo que sea que contuvieran, era más fuerte que él. Describió cómo las voces silenciosas se hicieron más fuertes, los ecos más vívidos. Los objetos no solo le revelaban sus historias, comenzaron a imponerle esas historias. El gramófono sin disco comenzó a tocar melodías antiguas y lamentos. El reloj de péndulo, detenido por décadas, a veces marcaba la hora de una tragedia particular ligada a su antiguo dueño. Y las muñecas de porcelana, esas malditas muñecas con ojos de vidrio, comenzaron a moverse, no por sí solas, sino porque los fragmentos de almas que las habitaban intentaban cobrar vida. Una vida vicaria a través de lo que fuera que Finch les ofrecía. La última entrada, apenas una página, era un grito silencioso. Finch había comprado un viejo maniquí de costurera, de esos de madera articulada. En el diario, describía cómo el maniquí había pertenecido a una modista que murió sola, de tristeza y desesperación, en su taller. Finch había sentido una profunda empatía por su historia. Pero esa empatía se transformó en algo más. La modista, a través del maniquí, comenzó a reclamarlo. La caligrafía en la última página se distorsionaba, alternando entre la letra de Finch y otra, más antigua, más delicada, pero llena de una desesperación abrumadora. La última línea, escrita con una tinta que parecía haberse agotado a mitad de la palabra, simplemente decía: ella, me está cosiendo, y luego, el silencio. El cuerpo del señor Finch fue encontrado en su biblioteca, sentado en un sillón, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto muerto. No había signos de violencia, pero su expresión era de un terror absoluto, de una mente que había sido invadida, desgarrada desde dentro. Y sobre la mesa frente a él, descansaba el maniquí de costurera. Un maniquí de madera, inerte, pero con una aguja oxidada clavada justo donde estaría el corazón, y un hilo rojo, enrollado alrededor de su cuello. Los objetos de la colección de Finch fueron dispersados, vendidos en subastas anónimas, perdidos de nuevo en el vasto mundo.
Pero a veces, cuando estoy en una tienda de antigüedades, y veo un objeto particularmente viejo, con una extraña aura, siento un escalofrío. Y me pregunto, ¿dónde terminaron esas piezas de la colección de Alistair Finch? ¿Y qué fragmentos de alma, qué ecos de tragedias pasadas, siguen conteniendo? Porque algunos objetos no solo tienen historia, la retienen. Y si no tienes cuidado, ellos también podrían intentar coserte a su propia historia. Así que, la próxima vez que te topes con una antigüedad inusualmente cargada, con una energía que te llama, recuerda al curador solitario.